esa foto que está ahí, ¿por qué hay estrellas y por qué dice Virgo? Porque la columna vertebral, el líquido cefalorraquídeo, tiene una resonancia con una posición estelar, con una posición del cielo. Entonces nosotros somos antena y nuestra antena es la columna. Luego, la pineal es la que decodifica las sensaciones, las sensibilidades a través de ese flujo sutil de energía. Lo que no escucho, lo que no veo, lo que no toco, cuando aumenta esa frecuencia, pasa por la columna y pasa por ese estado de presencia y de silencio para que esos protones que en el resonador magnético me activaron, me lo pueda activar el universo. Y ahí sí me voy a dar cuenta. ¿Es claro? ¿Es claro? La diferencia es que en un resonador magnético lo único que me hace es que me inyectan contraste. En cambio, el universo tiene información. Esa es la gran diferencia. Los protones son los mismos de nuestro cuerpo. Entonces, a través de la columna baja la información. Claro, la columna es una antena. Y uno la detecta con el hemisferio derecho. Muy bien, muy bien. Así. En función de la frecuencia, ¿cómo? Por eso dicen que, por ejemplo, el meditar para conectarse. Pues básicamente lo que hacemos es que en función de la frecuencia y en función de nuestra tranquilidad, la pineal y el hipotálamo estén en armonía para que conecten automáticamente. Cuando alguien conecta, que está en meditación, la información baja, no pasa por la razón. Cuando alguien dice tal cosa, no sabe por qué, pero la información bajó. ¿Por qué llego a todo esto? Toda mi vida trabajé con señales. O sea, yo veía con fibra óptica, veía luz, veía pulsos. En fotografía, cuando yo estudio la luz, básicamente lo que estudio es la luz directa, cómo se difumina, pues básicamente estaba mirando energía. O sea, si yo tengo que iluminar a alguien, yo ya tengo que pensar cómo viene, cómo abre, cómo reboto, y básicamente no me daba cuenta, estaba pensando en energía. Cuando llego a la astrología, de la mano del caballero de Pablo, empiezo a entender el concepto del tiempo, pues para mí el tiempo es fundamental. Porque el tiempo, ¿qué es lo que me hace? Me va subdividiendo marcos de tiempo, o chicos o grandes, y me da una perspectiva para que el intelecto, cuando no tiene respuestas, y empieza con el miedo, con el control, con la ira, le diga, correte, y ahí activo la intuición. La intuición no la puedo activar si no desconecto lo otro. No tenemos control sobre la intuición. Por eso nosotros nos estamos duchando o estamos andando en bicicleta y ahí baja la info. Bueno, nosotros, los corrientes, hay quienes, hay seres que sí. Bueno, con la astrología yo llego a la conclusión, o sea, yo llego a todo esto de casualidad. Porque una persona una vez a mí me dijo cosas con 7 años de diferencia, concretas, y yo como técnico dije, yo tengo que saber eso. Y ahí empecé. La astrología lo que te da es como una suerte de mapa, que al momento de nacer, yo puedo decir, esta persona cuando nació estaba mirando al centro galáctico y va a tener una ventana donde la información le va a llegar, aunque su mente no se dé cuenta. ¿Por qué pongo a los delfines? Yo estuve en Brasil hace poco, en un lugar donde viven los delfines, en Laguna, en Santa Catarina, donde ellos eligieron vivir ahí. El delfín es el ser que más se asemeja al ser humano por la relación del volumen del cerebro con su masa corporal. Nosotros tenemos una relación de 7,4 y el delfín tiene una relación de 5,6. Los chimpancés están en 2,5 y los perros en 1,2. Volumen de cerebro contra cuerpo. Dice que es inteligente. Muy. Más que el ser humano. Sí. Más que el ser humano. Sí. ¿Por qué?
Primero, por esto, porque tienen más sensible toda la capa que los recubre. Entonces pueden percibir sensibilidades de frecuencias mucho más sutiles que nosotros. Nosotros, si no pasa un camión, no nos damos cuenta. El delfín se da cuenta. Ahora, ¿cómo funciona el cerebro del delfín? Puede desconectar una parte, si considera que porque consume mucha energía. Entonces puede desconectar una parte mientras duerme, la otra está en alerta. No es como nosotros que siempre el cerebro funciona de las dos maneras. Y por otro lado, tienen una suerte de neuronas, que le llaman empáticas, pero son neuronas que perciben dónde está la información. Por ejemplo, si un delfín está atrapado, otro delfín va y busca ayuda y sabe a quién buscar ayuda. Si va a una playa, no va a cualquiera. Sabe capaz quién le puede dar ayuda. La ecolocación. Pero encima tienen mucho más evolucionada que el del ser humano. Porque básicamente vos pensás que ellos no funcionan como una ecolocalización de un murciélago. Ellos hacen un holograma en 3 dimensiones. Utilizan tipo barbijos si no quieren ser detectados. O sea, saben eso. No son agresivos, se ayudan, pueden detectar a una embarazada. O sea, tienen ese grado de detección de energía, de captar frecuencias, tal cual. Por eso lo quise traer, porque nosotros en cierta manera, yo la inteligencia artificial, ¿para qué la uso? Yo le hago preguntas y le digo, en los últimos 20 años, ¿a quién le entregaron los premios Nobel? Y me doy cuenta hacia dónde la ciencia va pagando. Porque si yo veo quiénes ganaron en el 80, me doy cuenta que en el 90 hubo algo relacionado con el que se pagó en el 80. Y en el 90 me doy cuenta que en el 2000... Entonces yo tengo esa percepción. O sea, yo uso mucho la palabra percepción desde el sentido de tener una suerte de correrme de una cosa y ver la parte más amplia y relacionar cosas. Entonces, ¿a qué quería ir con esto? 120 años hacia atrás, yo pregunté si se le había dado premio Nobel a alguien que había estudiado algo que favorezca a los animales. En el 1902, un médico que sacó un suero para un caballo. Nada más. O sea, en 123 años. Entonces, es importante empezar a estudiar, empezar a tomar conciencia que los seres más inteligentes, entre otras cosas, son los delfines. Y podríamos aprender mucho más que mirar un simple TikTok o inteligencia artificial. Sí. ¿Hay quienes dicen que es más inteligente que los humanos? ¿Cómo? Hay quienes dicen que son más inteligentes. El punto tiene que sería mucho decir, ¿no? el punto tiene que ver, digamos, desde la perspectiva. Yo viendo la rugosidad, aparte yo los vengo leyendo, yo puse una cosita nada más. A como está el ser humano actualmente, el delfín no me cabe duda que es inteligente. No, pero no es un cerebro hipergigante. El punto es la calidad de... No hay conciencia, no hay alma, entonces no es comparable. Es otra cosa. Es que el tema... Ellos detectan... Primero, si yo pondero a un ser, si puede matar a otro por placer, no es una persona inteligente. El delfín no mata por placer, el ser humano sí. Y eso para mí es un punto muy importante. No, el ser humano, no todos. Ok, pero el delfín no va a destruir su hábitat, el ser humano sí. O sea, ahí entramos en temas filosóficos. Sí, sí. No, según lo que estudiamos acá, filosofía, el humano es, digamos, quinta raza. Porque tiene el lóbulo frontal desarrollado después del... Es el que está en este momento con la conciencia más avanzada y reinando sobre los anteriores reinos. Sí. Sí. No somos delfines. Se está ocupando de los humanos, sobre todo.
es que no somos delfines, por ejemplo, para saber todo lo que ellos sí se dan cuenta. Ante un tsunami o ante un suceso, ellos se dan cuenta. Pero lo quise traer. Bueno, lo que le comenté, que la práctica astrológica, a mí lo que me daba era que cuando yo veía que una persona tenía por angularidad una conexión con el centro galáctico, era de dejar un legado. Y traje dos de los que a mí más me sorprendieron. Este muchacho era una persona sumamente humilde, no estudió y escribía en la Tierra fórmulas y ecuaciones matemáticas. Sí, Hay una película. Sí. Murió con 33 años. Es verdad, la carta está clavada, el Sol en el centro galáctico. Él trabajaba en un correo y le mandaba teoremas a Inglaterra para que lo... O sea, ¿qué era lo que él hacía? No le enseñaron nunca matemática, él ya la traía. Y la manera de él ver la matemática... La canalizaba, sí, sí, sí. Por eso digo... La diosa Sarasvati, que la suponía de canalizaba. El punto es que si ya tenemos pruebas de que esa energía se canaliza y podemos ver quién tiene la capacidad de hacerlo. Yo ya, por ejemplo, a la hija de una amiga mía, apenas nació, yo ya le dije, esta chica va a ser especial. De esa manera, ¿qué le estoy diciendo? Si viene la nena con algo raro que vos no ves, no la asustés, no, le va a tener una sensibilidad mucho más fuerte. Entonces me parece que unir lo astrológico, el centro galáctico y una persona que pueda llegar a desarrollar aún más sus capacidades por la naturaleza es un poco el mensaje que yo quiero transmitir. Y que en cierta manera estas personas no se sientan excluidas porque lógicamente no pertenece a Harvard o porque no pertenece... Pablo. Para bajar un poquito a los aspectos prácticos, en todo caso, habría que atender especialmente a quienes tienen el sol en la proximidad del centro galáctico. Eso sería entre el 15 de diciembre desde la estadística que yo hago, el sol es clavado. Ahora, Neptuno y Júpiter, Neptuno es como que tuviese un rango más amplio. El sol es un rayos X. Sí. Totalmente. A propósito de esto que vos decías, del cuidado o la atención especial y demás, en líneas generales habría que estar atentos a los chicos que nacen entre el 10, 15 de diciembre y el 25, 30. ¿No? Sí. Y cuando Neptuno... Es la fecha en que el Sol hace conjunción. Sí, es bastante... esto se tendría que... Porque estamos acá uniendo diferentes pensamientos. El que mide, pesa y cuenta, el médico, el doctor, el de la ciencia, y el que intuye. Y es muy difícil. Yo vengo del lado de la ingeniería y yo con mis amigos no puedo hablar de esto. No, yo estaba pensando, si me permitís, ¿no? Sí, Pablo. Curiosamente, nosotros ritualísticamente evocamos la aparición de un ser y tratamos de alguna manera resetearnos todos los años psicológicos y espiritualmente de la Navidad. Hoy se sabe que Jesús no nació el 24 de diciembre. Sin embargo, la Navidad se celebra cuando el Sol está a pocos grados del centro galáctico. Es que ahí viene. O sea que hay, como de alguna manera, el universo, por decirlo así entre comillas, nos sitúa en un alineamiento que busca una instancia trascendente superior a la naturaleza, a nuestro ser, cuando en realidad históricamente no se corresponde con la sensibilidad. Ahí está la Navidad. Ahí está la Navidad. Claro. Esa es la alineación. Es el alineamiento del centro galáctico. De la Tierra, el Sol, o sea, la Tierra, el Sol y el centro galáctico.
Porque lógicamente no puede ser al revés, porque el centro galáctico está muy lejos. El instructor Kumar, Sí. que vos conoces, dice que fue el 22 de diciembre. Es que se va moviendo entre 18 y 22. Porque lógicamente el calendario lo hicieron los romanos, no astrólogos. Pero, o sea, hay una coincidencia entonces. ¿Tendrá que ver con la energía, con el nacimiento o renacimiento todos los años, o renovación de la energía crística, no de Jesús en sí? Claro, de la posibilidad de conectar con eso nosotros en cada uno de nosotros. Claro, de una renovación anual, digamos. Pero bueno, estamos con los regalitos, con el... Es que, bueno, piensen que yo vine a traer algo que puede romper estructuras, o sea, despacito. No, eso es lo que queremos. ¿Cómo? Eso es lo que queremos. Sí. Bueno, estábamos acá. Este es uno de mis mentores, Víctor Schauberger. Víctor Schauberger vivió en un bosque de Austria. De matemática, nada. Se dedicó a estudiar a las truchas. Tuvo 6 años mirando las truchas. Porque quería entender por qué la trucha se movía y levitaba. Cuando empezó a entender que debajo de la trucha se producía un vórtice de energía, contrató a un matemático y le fue diciendo, la trucha hace esto, hace lo otro, porque abajo tiene una espiral de agua. Empezó a estudiar el agua, empezó a estudiar los fluidos. Se da cuenta que a los 4 grados centígrados, en un lago, si hay un remolino, empieza a cambiar de sentido. O sea, la temperatura tiene que ver con el fluir del líquido. Desarrolló un montón de cosas. Yo después les puedo mandar el libro. Y todo relacionado con los vórtices. Entre otras cosas, porque él en el 1885 dejó escritos, los aviones a turbina salen de este señor. O sea, la Boeing y toda la parte aeronáutica dijeron, cambiamos el agua por el aire. Y salieron los aviones. Los motores a reacción. Por Víctor Schauberger. Sí. Hay todo un tema porque lo agarró Hitler. En Alemania... No, este dato no lo conocía, para mí fue Caterpillar, con la transmisión, pero bueno. ¿Qué cosa? Caterpillar, la empresa grande americana, sí. fue la de la transmisión de turbina, bomba, turbina, estator. Y de ahí salió, pero dejémoslo, eso. Todo lo que hizo... Pero además es todo un momento, ¿no? Sí. Donde la bajada es como que está en muchos lados y se va captando. Totalmente. Cada uno la arma en función de esa de lo que le vibró. Y de escultura también. Y bueno, en este caso todo técnica, ¿no? Como una cosa es con el aire y otra cosa con el fluido, con el líquido. Sin embargo, la reacción es la misma. Pero él pudo desarrollar cosas desde la implosión. Él decía que la implosión de un fluido era más potente que la explosión. O sea, básicamente él desarrolló, por ejemplo, hacer un remolino de agua con una velocidad tal, la fuerza que se genera en el centro es mucho más importante que hacer explotar el agua. Bueno, eso es lo que le pasa al ser humano con el tiempo. Totalmente. La explosión del tiempo. Totalmente. Para cambiar de estado. Eso es muy clave, es esotérico, pero ya que lo mencionás, lo decís. Ahora, este señor no es conocido. ¿Pero por qué? No es negocio que sea conocido. Pero dejó mucho. Y este señor tenía Saturno, Sol, Mercurio, oposición. Tenía todo, digamos, ahí en Géminis. Pero como funciona como eje, pues yo también veo que funciona como eje, y básicamente él utilizó toda entre otras cosas, él llamó los vórtices fluídicos. Y el trabajo que hizo sobre la trucha, de cómo levita, y de todo ese vórtice, y yo agarré una sola hoja, pero allá tiene relación de cómo van creciendo
los árboles, también porque le dio toda una matemática de los fluidos, porque el aire funciona igual. Un huracán, el movimiento de un huracán es igual que el movimiento de un remolino, cambia la densidad. Y todo esto lo desarrolló este señor. Bueno, en principio, Perdona, sí. me gusta lo que está diciendo. Las fuerzas se multiplican en la materia. Y eso es lo interesante, ¿no? A ver, vale otro ejemplo. Ustedes ven un tractor en la calle y dicen, tiene un motor. Se le puede preguntar, ¿cuánto HP tiene este motor? Y te puede decir 120. Pero la transmisión en la rueda es de 300. Porque todo este proceso, a través de un fluido, se multiplica. Totalmente, totalmente. Ahí está la clave de la mente, cómo encuentra, ¿no?, el proceso, ese potencial de darse cuenta. Pero ese darse cuenta muchas veces viene por error. Pues los grandes desarrollos aparecieron de la nada. El hemisferio derecho. El hemisferio derecho. Bueno, Aparente error. Error según el izquierdo. no, se puede. Una de las correcciones en una ecuación importante de Oppenheimer se la trajo un asistente cuando vino a esquiar. Estaba esquiando y el tipo lo único que veía era una onda. Y automáticamente bajó y le dijo, acá va una onda, no va una línea. Le corrigió, pero porque lo vio en ese momento. O sea, a lo que voy es que permitámonos funcionar como las neuronas. No importa lo que pase en el medio. Hay una entrada y hay una salida. Claro. Que es un poco la unidad. Sí, sí. Bueno, un poco, si me permiten, un poco lo que la invitación de la Bhagavad Gita es la desidentificación con un rol de hacedor. En todo caso, en el mejor de los casos, de copartícipe necesario o en un proceso co-creativo. Pero yo creo que lo que vos estás planteando, en definitiva, es asumirnos instrumentos y no hacedores plenos, simplemente como una parte más de un sistema organizado, planificado, en el cual cumplimos un rol y mientras tanto hacemos un aprendizaje, ¿no? Por ahí. O hacedores, porque mi Bhagavad Gita es Advaita. Entonces hay una unión con aquello. Sí. Funciona, Sí, ¿no? por eso digo, co-creadores, ¿no? Ahí hay un cartel, sí, un cartel con PowerPoint, ¿no es cierto? ¿Quién fue el creador? Otra persona, yo le puse líneas. Sí, Pero la máquina puede ser un yo. sí. Entonces, ¿quién es el creador? Es que a mí me gusta cada vez más correrme de la determinación del lenguaje. Porque la palabra, la etimología del lenguaje a veces nos generan Anclajes. No hablo de criterio, ¿eh? O sea, soy un fluir. Claro, pero no de tener flujo, sí. O sea, yo prefiero tener paz y no razón. Entonces, ir por ahí. El que tiene razón cede primero. Esos son mantras. Claro. Ese me costó. El que tiene razón, o sea, si uno cree que tiene razón, listo, te la doy a vos. O sea, el que tiene razón cede primero en una discusión. Está bien, entendí. Salir de ese juego. o sea, me corro de la vía del conflicto, que pase el tren. Sí. Es como el cuento de que le da la razón a todos, aún los que piensan totalmente distintos. Porque básicamente uno de los grandes problemas lo da la palabra y lo da la dualidad del tener razón. Claro. Entonces, acá lo importante es este momento, no si yo tengo razón o no. Es compartir esto, la dinámica. Yo no conozco a nadie, esta casa me acogió, y eso para mí es mucho más valioso de si tengo razón o no. Un aforismo que circula y asumo, ¿no? Nadie tiene la verdad, ella nos tiene a nosotros. Sí. Es decir, nos desligamos porque queremos agarrar y competimos
quién sabe más, no sé, de cualquier tema, o de lo que sea. Particular, actualmente, digamos, es como más complejo, porque es más, actualmente casi ni se analiza nada. O sea, me enojo o me violento. ¿Cómo? No hay diálogo. No existe el eso diálogo. se ve en la sobrereacción permanente que hay. Yo con el tema astrológico en consulta es tremendo. La falta de capacidad de entendimiento de que el problema puede ser tuyo, no de tu pareja ni de tu mamá. Es como en el deporte, todos quieren ganarle al otro, a todos, ser el mejor, el campeón. Pero es un problema. Igual le estás proponiendo un cambio de paradigma en su vida total, que por ahí puede ser. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Si por primera vez alguien le dice, si te fijas en vos. Pero ¿sabes por qué? Porque nosotros somos resonadores. Y yo prefiero resonar en armonía y no en conflicto. O sea, yo trato de generar esa armonía. Y lógicamente me corro del tener razón. Bueno, la verdad que creo yo que es una charla muy estimulante que seguramente podrá tener una parte B, ¿no? Porque quedaron cosas en el tintero. Creo que son disparadores. Quedaron cosas en el tintero. Es que no conocía con quién. Yo hice 3 veces la presentación porque digo, no sé con quién me voy a encontrar. Bueno, entonces me puse a pensar en ustedes, porque yo puedo hablar de un montón de cosas, el tema es que le llegue a ustedes. No, acá siempre hay un clima muy abierto a todo lo que pueda ser estimulante para el crecimiento. Así que vamos a agradecerle con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y los esperamos en el próximo domingo. El programa lo hemos circulado, pero a ver, lo tenemos por ahí. ¿Vos te acordás cuál es la charla del próximo domingo? Yo vengo de las vacaciones, El que armó el programa soy yo y yo me olvidé. Mira, qué bien que hay. Me desconecté. Acá lo tenemos Vamos a correr.